Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que los mantiene al día de la actividad legislativa de la semana. Terminó el periodo ordinario de sesiones, así que tenemos mucha información de las iniciativas que avanzaron. Carmen, buenas noches. Edwin, buenas noches. Un saludo para usted y para los televidentes que todas las semanas nos acompañan. Así es, dentro de esas iniciativas, la reforma laboral logró superar el primer debate. Demos paso a nuestros titulares. Al finalizar las sesiones ordinarias, les contamos sobre las más importantes reformas que avanzaron en la Cámara. Congreso aprobó al gobierno ampliación de cupo de endeudamiento, garantizando el pago de compromisos de la nación. ¿Cómo avanzaron las mociones de censura a ministros de Salud y Defensa? Los detalles. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Finaliza el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso. Fue un año legislativo en donde se aprobaron las más importantes reformas sociales del gobierno. El presidente de la Cámara, Andrés David Calle, hace un balance de su gestión al frente de la corporación. Este es el editorial del presidente. Hoy, al dar por terminado el segundo periodo legislativo del Congreso de la República, podemos presentarle a los colombianos un balance positivo con relación a los objetivos que nos propusimos. Las iniciativas de carácter social marcaron nuestra agenda legislativa. Con toda confianza y firmeza les decimos, cumplimos. Honramos nuestro compromiso con los colombianos de presentar y tramitar democráticamente las reformas progresistas que nos llevarán en el camino de la transformación de nuestro país con mayor equidad y justicia social. Aprobamos la Ley de Presupuesto General de la Nación con una partida histórica para sectores claves en el desarrollo económico y social, como la educación, la cultura y el agro. Dimos todas las garantías para el debate de las iniciativas del gobierno, como la reforma a la salud y la reforma pensional. También para esos proyectos de iniciativa parlamentaria, muchos de los cuales culminaron su trámite o avanzaron significativamente. Cumplimos con uno de los propósitos que nos llevó a la presidencia de la Cámara: ser puente entre los partidos políticos, construir acuerdos bajo las diferencias y fortalecer la democracia representativa en esta corporación. Mi agradecimiento personal a todos mis compañeros del Congreso por su apoyo y respaldo, y a los colombianos un mensaje de esperanza de que estamos comprometidos en la construcción de un mejor país para todos. La tarea continúa. La reforma laboral superó el primer debate en la Comisión Séptima. ¿Cuáles fueron las modificaciones más importantes? En Noticias Cámara de Representantes les presentamos una radiografía de lo aprobado y las diferentes posiciones de los representantes a la Cámara. Veamos. Recuperamos 2 horas de jornada nocturna y recuperamos también el recargo del festivo y dominical, que es el mismo día de descanso. Pasamos del 75 al 100%. El reconocimiento a la mujer rural y campesina, a ese trabajo de la economía del cuidado que nunca ha sido remunerado en este país. Otros puntos claves de esta reforma laboral son el auxilio de Internet para el trabajo virtual, pago de prestaciones sociales a trabajadores de plataformas digitales y la creación de un programa de acompañamiento a micros y pequeñas empresas. Ese gran reto es acompañar y fortalecer a ese capital privado, a las micros y pequeñas empresas, para que sean sostenibles, y siendo sostenibles que haya un equilibrio, porque el Estado no puede ser una barrera de crecimiento. Para la oposición, esta reforma afecta a los generadores de empleo y hay inconformidades en los temas relacionados con los sindicatos. El tema que está viviendo hoy el país de decrecimiento, de no crecimiento económico, es una reforma inoportuna, es una reforma que va a generar más desempleo. Son artículos que siguen tocando la estructura del derecho fundamental de asociación, de negociación y de huelga. No estamos de acuerdo con ellos, no es a través de una ley ordinaria que se le puede entrar a prohibir a los trabajadores que tengan otras formas de negociación con el empleador. Y cerramos preguntándoles a algunos empleadores y empleados cómo reciben el avance de esta reforma laboral. Tiene que implementar esta reforma, es necesaria para la sociedad colombiana. Hace 30 años pagaban todo lo que ya correspondía al sistema laboral así. Esperamos que esta reforma no nos afecte y no nos haga hacer retiros de nuestro personal. Superado este primer debate, la reforma queda viva para continuar su trámite en la siguiente legislatura. El gobierno tiene asegurados los recursos para el pago de sus compromisos internacionales. El Congreso amplió el cupo de endeudamiento y anunció que estará vigilante de la inversión de los dineros.
La aprobación del cupo de endeudamiento por $17.607 millones es necesario para el pago de la deuda y cumplir con el plan financiero vigente respetando el déficit fiscal. Bueno, el Congreso ha actuado con responsabilidad, independiente de las posiciones ideológicas que tengamos. Es claro que el gobierno necesita poder tener el cupo para pagar las deudas, los créditos que se le están venciendo. De lo contrario, entraríamos en una crisis financiera. Porque incorporamos una deuda que estaba pendiente de la administración pasada, que estaba por fuera del cupo de endeudamiento, es decir, se había sobrepasado la regla fiscal. Aquí, en este momento, lo que estamos es incorporando esa deuda dentro del cupo de endeudamiento, pero además dejando un espacio para lograr inversión. Esta ampliación se realiza cada 3 años aproximadamente y el Congreso aprueba y vigila el desembolso responsable de los próximos 2 años, pagando las obligaciones en dólares y financiando proyectos que estén incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Este cupo de endeudamiento es muy importante porque le permite al gobierno en el mercado internacional, que es donde generalmente se transan los bonos, etcétera, de la deuda pública, llegar a mejores acuerdos en la medida que puede decir, vea, tengo ya una ley que me permite endeudarme hasta por esta cifra y por lo tanto eso le da seguridad realmente a los mercados internacionales. Se obliga al gobierno a usar el cupo siempre y cuando cumpla con la regla fiscal, es decir, haya un manejo responsable de acuerdo a la ley con nuestras finanzas. Continuará su trámite con la sanción presidencial en los próximos días. Otro de los proyectos bandera en esta legislatura fue la reforma pensional. Para dar claridad sobre algunos aspectos, conversamos con la representante Marta Alfonso, quien tuvo a su cargo sacar adelante esta iniciativa. Efectivamente, hablamos con la ponente de la iniciativa, la representante Marta Alfonso, y aclaró algunas de las inquietudes que ha generado la reforma. ¿Se modificará la edad de pensión? De ninguna manera, ni las semanas de cotización ni la edad para pensionarse se cambian con esta reforma. ¿Qué pasará con la plata que ya se tenga ahorrada en un fondo privado? Esa platica que usted tiene allá en un fondo privado, allá se queda y solo hasta el día que usted cumpla sus requisitos para pensionarse, viene de manera paulatina hacia Colpensiones para garantizar su pensión. ¿A quiénes aplicaría el régimen de transición? Mujeres, 750 semanas en el actual régimen o 900 semanas hombres en el actual régimen, se les va a dejar quietecitos sus recursos, sus criterios para que se puedan pensionar con las condiciones de la Ley 100, o sea, con el régimen actual. Por su parte, la oposición expresó las inquietudes por las que consideran inconveniente esta reforma. Que este gobierno instrumentalizó a los jóvenes para llegar al poder y hoy lo que van a aportar a pensiones ya no es un ahorro, sino que van a subsidiar las pensiones y cuando quieran ellos pensionarse realmente no, el gobierno hoy no les está certificando ni garantizando que en el momento de llegar a la edad ellos puedan acceder a eso que durante años han aportado. Infortunadamente el impacto fiscal no daba para que tuviera esa viabilidad. Si a mí me preguntaran qué título le pondría a esta reforma pensional, diría el engaño a la esperanza de los colombianos. La vigencia no era suficiente, un año para entrar en vigencia no es suficiente para un sistema pensional tan grande. A este proyecto solo le resta la sanción presidencial y entraría en vigencia en julio de 2025. Precisamente sobre la reforma pensional se pronunció Juan Fernando Espinal, segundo vicepresidente de la corporación, en nuestra sección La Oposición en Cámara. Los colombianos fueron testigos del pupitrazo que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes. La decisión de la plenaria fue adoptar el texto aprobado por el Senado. La reforma pensional llamó la atención de todos los colombianos. Hoy se encuentra en riesgo más de 460 billones del ahorro de más de 16 millones de colombianos. Un tema que nos preocupa, por ejemplo, los colombianos que no logren ahorrar más de 5 años y 9 meses no podrán reclamar
reclamar el dinero ahorrado. El presidente Gustavo Petro tomó una decisión: pupitrazo limpio para las pensiones de todos los colombianos. Por eso desde nuestro partido Centro Democrático, en el mismo momento en que el presidente sancione la ley, vamos a presentar demanda de inconstitucionalidad ante la Alta Corte. Nosotros no podemos permitir que el gobierno del presidente Gustavo Petro utilice los recursos de las pensiones para hacer politiquería. Sin duda, estos recursos irían a la campaña presidencial y del Congreso del año 2026. Desde nuestro partido Centro Democrático vamos a continuar luchando por defender los recursos de las pensiones de los colombianos. Como es usual, los representantes a la Cámara aprovechan sus redes sociales para dar su opinión. Esta semana postearon sobre el cierre del periodo legislativo. Bienvenidos a Cámara Digital. Esta semana termina un año legislativo en la Cámara de Representantes con grandes e importantes proyectos discutidos y aprobados en las comisiones y en la plenaria. Los representantes a la Cámara utilizaron sus redes sociales para contar algunas de sus iniciativas y logros de este año. Representantes como Juan Carlos Lozada y Daniel Carvalho destacaron la participación del Coro Nacional de Colombia en respaldo a su proyecto de ley de la música que está en su último debate, abro comillas. Hoy el Congreso se vistió de música. El Coro Nacional de Colombia nos hizo vibrar en una sola voz. Ley de la música ya, cierro comillas. La representante Sandra Viviana Aristizábal le expuso un video donde también habló de su gestión por su territorio y su trabajo en la Cámara. Durante la legislatura del 16 de febrero al 20 de junio de 2024, la representante a la Cámara por el Quindío, Sandra Viviana Aristizábal Salek, ha demostrado su compromiso con los derechos de la mujer, la protección de nuestro patrimonio cultural y el desarrollo de la región quindiana. La siguiente legislatura empieza el próximo 20 de julio y Colombia espera los nuevos proyectos que vienen a surtir su trámite aquí en la Cámara de Representantes. Luego de un ejemplar comportamiento de los hinchas en la final del fútbol profesional colombiano, cobra especial relevancia el proyecto de barrismo social que avanzó en la Comisión Primera de la Cámara. Les contamos en qué consiste. Hace unos años, antes o después de un partido del fútbol colombiano, eran más populares estas noticias. Con machetes y cuchillos se enfrentaron varios hinchas de Nacional y Medellín luego del primer clásico por la Copa Colombia. Mientras que en la actualidad, en el campeonato local, los virales han sido estos videos. Parece que después de muchos años de trabajo, el barrismo social en Colombia empieza a tener sus mayores resultados. Yo soy una de las personas que ha venido trabajando desde 2005 por el tema del barrismo, por las dinámicas de cambio, y realmente se han demostrado. En los territorios han habido cambios frente a ese estigma que tenía la comunidad con nosotros. Además de la seguridad, el barrismo social genera otros beneficios, así lo considera el congresista Juan Sebastián Gómez. Mire, sobre todo en ciudades intermedias o en ciudades pequeñas, un estadio lleno mueve la economía de toda la ciudad. Los parqueaderos, las ventas de camisetas, de banderas, de chuzos afuera del estadio, todo eso hace que se dinamice la economía alrededor de un partido de fútbol. Y claro, la economía también circula cuando miles de hinchas viajamos por todo el país comprando nuestra boleta, comprando también souvenirs, comprando alimentación. Ahora los hinchas le harán el aguante al proyecto de ley en la plenaria, alentando para que llegue más apoyo del gobierno nacional y del gremio futbolero. Porque el barrismo social significa una nueva transformación cultural. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Grave denuncia realizó ante la Fiscalía la representante Carolina Giraldo sobre Prodicom SAS, empresa que desde el año 2016 estaría viendo beneficiada por contratos con el Estado y que sería propiedad de testaferros del Clan del Golfo, tomando control del alumbrado público en 9 departamentos y 16 municipios del país. Personas que ya han sido capturadas por pertenecer a estas estructuras de lavado de activos del Clan del Golfo aparecen vinculadas en documentos de Cámara de Comercio a esta empresa denominada Prodicom, una contratación que asciende a más de 22.000 millones de pesos. Y hay que decir, no solamente actúan a motu propio, sino que también crean empresas de papel donde finalmente la misma gente está detrás.
Además de producir carbón, tubérculos, legumbres, trigo y cebada, Samacá, Boyacá tiene hoy un nuevo producto de exportación: su música. Hoy la banda sinfónica de este municipio, seleccionada como la mejor de Colombia, quiere llegar a Europa para mostrar la riqueza cultural de nuestra nación. Y que gracias a ese reconocimiento tienen hoy la oportunidad de viajar al país de España, al Festival Mundial de Bandas en Valencia, y por tal razón vienen aquí, a la ciudad de Bogotá, a extender el sombrero, a extender la mano. En este momento hemos ya logrado recolectar 350 millones de pesos. Nos faltan solo 15 días para lograr los 150 millones de pesos restantes. Teniendo en cuenta que la Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración económica y comercial para países como Chile, México, Perú y Colombia, la presidenta de la Cámara de Diputados de Chile instó al Congreso colombiano para que se haga partícipe en la próxima reunión a realizarse en el mes de agosto. Muy importante la participación de Colombia en este proceso de integración que hemos venido llevando ya hace casi 10 años entre nuestros países, y la participación del Congreso, particularmente del Senado y la Cámara de Representantes, nos parece que es muy relevante para la continuidad de este espacio de integración. Esta semana se adelantó la moción de censura al ministro de Salud por la implementación del sistema de los maestros y al ministro de Defensa por el manejo de la situación de orden público en el Cauca. Veamos cómo se dieron los debates. Representantes de partidos de oposición e independientes llamaron a moción de censura al ministro de Salud, tras la crisis que afecta al sistema que atiende a los profesores del magisterio. Si este era el piloto, imagínense el desastre que iba a ser la salud de todos los colombianos. Y aquí se propusieron una meta: acabar con el modelo de salud, estatizar el modelo de la salud. Sin embargo, para otros congresistas, la moción de censura al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo debió declararse improcedente. Se está acusando al ministro de Salud de unas funciones y unas competencias que él no ejerce sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Este fondo tiene autonomía propia, patrimonio propio. Que el FOMAC no está ligado al Ministerio de Salud, y la moción de censura puede llevar inclusive a la destitución de quien se cita la moción de censura. Otro de los ministros que debió rendir cuentas ante la Cámara de Representantes fue Iván Velázquez, quien fue llamado a causa de la difícil situación de seguridad que se presenta en el departamento del Cauca. Esto no es percepción, esto es con cifras. Tenemos más de 188 líderes asesinados en 2023. En lo que va corrido del 2024 tenemos también cifras de 38 líderes sociales ya asesinados. Este ministro ya va a completar 2 años al frente del cargo y en 2 años no ha logrado conformar, ejecutar una política de seguridad que le sirva al país. Por su parte, hay quienes avalan el accionar del ministro y resaltan las acciones que han venido adelantando en materia de seguridad y de la importancia en seguir encaminando la paz como pilar fundamental para Colombia. Hay una decisión absolutamente clara del gobierno de confrontar las economías ilegales, la minería ilegal, el narcotráfico, y eso es distinto a la casi connivencia que existió antes. La violencia solo traerá más violencia y hay que sentarnos a discutir. El diálogo está abierto desde las organizaciones sociales como desde las organizaciones eclesiásticas, el tema de la institucionalidad. Para los citantes a estas mociones de censura, es importante que este llamado de atención sirva para adelantar acciones concretas desde los ministerios para subsanar las problemáticas de salud y seguridad que aquejan al país. Apostándole a la prevención, la Cámara busca establecer un nuevo lineamiento para atender situaciones de emergencia con un enfoque interdisciplinario que integre al hombre con la influencia del entorno. La propuesta se denomina Una Salud. Este enfoque integral sería regulado por el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura, quienes se encargarían de los planes de prevención en salud para las personas, los animales y los ecosistemas. Es una política pública que busca reconocer ese concepto internacional que pregona que la salud no tiene que ver solamente los temas de la salud individual de cada persona, sino que se ve afectada por los temas ambientales y de la crisis climática. Entonces, pues se le aplica a todas las personas
como política pública implica que se tengan en cuenta todas esas variables ambientales para efectos de proteger a las personas y proteger el derecho fundamental a la salud. Con la finalidad de evitar enfermedades zoonóticas que muchas veces los animales transmiten a los humanos. Asimismo, las pandemias que a raíz del COVID-19 pues han generado una alarma mundial. Por eso la OMS, al igual que la FAO y otras entidades del nivel internacional, han impulsado a nivel latinoamericano y en diferentes regiones esa política de integralizar la salud de los sectores que ya he mencionado. A partir de la aprobación de esta ley, hay 6 meses para que los ministerios establezcan cómo se va a implementar este enfoque a nivel nacional. El aeropuerto El Alcaraván de la ciudad de Yopal prestará servicios a nivel regional, nacional e internacional y será un centro administrativo de los terminales aéreos de la Orinoquía. El proyecto, que así lo establece, pasa a sanción presidencial. Solo falta la sanción presidencial para que el aeródromo de Yopal adquiera su condición administrativa regional de la Orinoquía y abra frecuencias nacionales e internacionales, luego que, a través de un proyecto de ley ya aprobado en plenaria, permita su condición. Hicimos una visita técnica junto con el director del aeropuerto El Alcaraván y nos damos cuenta cada día más que este aeropuerto cumple con todas las especificaciones técnicas para ser el aeropuerto internacional, buscando obviamente el beneficio económico de esta región, de la Orinoquía, de todos estos departamentos que la conforman. Esto permitirá la reactivación económica del departamento de Casanare a través del turismo y apertura de vuelos de carga y pasajeros a nivel nacional e internacional. Pensando en el desarrollo productivo, en el desarrollo del turismo y obviamente hacerle la invitación a que sigamos visitando este hermoso departamento que cumple con todas las condiciones. Y es así como el Alcaraván será el epicentro del desarrollo de la región de la Orinoquía, que reúne a 5 departamentos: Arauca, Casanare, Bichada, Meta y Guaviare. La construcción del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot ha dejado graves afectaciones a las viviendas contiguas a la obra. En busca de soluciones entre el concesionario y la comunidad, representantes de Cundinamarca adelantaron una audiencia pública en la zona. Escuchar a las comunidades y a los diferentes sectores fue uno de los objetivos de los representantes en la audiencia pública. El cúmulo de quejas era tal que era necesario sentar a las instituciones a escuchar a las comunidades, todas en un solo lugar. Lo que queremos es escuchar a la ciudadanía y generar unos compromisos para que el concesionario que ejecuta la obra pueda tomar las acciones pertinentes para mejorar y que una obra que trae beneficio al país pues no le traiga un escenario negativo a todos estos habitantes de varios municipios de la provincia del Sumapaz en Cundinamarca. Daños estructurales de viviendas, deslizamiento de tierras, impacto en la salud y la economía de las familias son algunas de las preocupaciones que aqueja a los habitantes del municipio de Silvania. Aquí se podía prevenir esta situación y ellos no le dieron un manejo adecuado. Con la ingeniería que trabajan hoy en día estos consorcios es para abrir vías, debieron haber tenido en cuenta la vulnerabilidad del terreno. No vamos a dejar acabar todo el desarrollo económico que ha tenido la comunidad durante 30, 40, 50 años de la vía panamericana. Ante este panorama, diferentes organizaciones indicaron las medidas que han tomado para responder por los daños que se han generado en las viviendas de las familias de este sector. Hemos mostrado los estudios y análisis que se han hecho causa raíz, que datan desde 1940 y los movimientos zonales. Hemos realizado multitud de estudios, hemos incluso de la mano de la ANI y con el Servicio Geológico Nacional, hemos ampliado la zona de estudio para incluir toda la ladera de la montaña de Azafranal. Los representantes advirtieron que seguirán citando a concesionarios, hablando con la comunidad y haciendo visitas para verificar que efectivamente se les resuelve la situación a las familias afectadas por la construcción de la vía. También sobre Cundinamarca, enérgicos pronunciamientos se escucharon en el debate de control político a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la empresa de energía Codensa por el mal servicio y las altas tarifas a los usuarios en varios municipios de este departamento. El alto voltaje acompañó el debate cuando la empresa Enel Codensa no asistió ni envió excusa para responder, entre otros, por las altas tarifas que se le aplican a los municipios de Cundinamarca, que solo se comparan con las que les llega a los estratos 6 de Bogotá. Este operador que tiene múltiples dificultades en los 116 municipios de Cundinamarca por mala prestación en la calidad del servicio,
por aumento de las tarifas y por deficiencias en las redes y en la atención al usuario. El voltaje fue subiendo al punto que se fueron sumando otras denuncias por los representantes. La Superintendencia de Servicios Públicos y a la CREC le exigimos que por favor ponga los ojos en Cundinamarca. En el año 2022 y año 2023 se registraron alrededor de 88.000 fallas desconocidas, que no saben por qué hubieron esas fallas, pero la superintendencia nunca sancionó en él. Necesitamos que la institucionalidad tome las riendas del asunto, que se apriete los pantalones y que ponga en cintura a esta empresa que pareciera que no tiene control, que pareciera que nadie le puede hacer inspección y vigilancia, que pareciera que no se le pueden colocar sanciones para que ejecute bien su trabajo. Y el cortocircuito de la red se presentó por la falta de atención y soluciones ante los múltiples reclamos de los usuarios. Hemos venido adelantando diferentes acciones que nos permitan dar los primeros pasos en modernizar el marco regulatorio, ya que el marco regulatorio actual está centrado más en el mercado y en los agentes que en los usuarios. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El 1 de junio se presentó un derrumbe en la vía Soberanía que conecta a Lejía con el municipio de Saravena en el departamento de Arauca, afectando la movilidad e incomunicando a este departamento con los Santanderes. Nosotros hemos sido reiterativos de llamar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al INVIAS, al consorcio y al gobierno nacional de que lo que está sucediendo con esta trocha de la Soberanía afecta, perjudica enormemente a los habitantes del departamento de Arauca, a los pacientes que necesitan llegar a Bucaramanga, a los transportadores que ven, por supuesto, pérdidas incalculables en su labor que a diario realizan por esta vía. Con el objetivo de hacer un seguimiento estricto y acelerar trabajos en las obras viales que conectan departamentos como Arauca, Casanare, Santander, Cundinamarca y Boyacá, donde se gestó la libertad de Colombia, representantes de la Cámara hacen un llamado a la institucionalidad. Desde el contratista han manifestado problemáticas de materia social, ambiental. El seguimiento estricto a la ejecución de estas obras que hagan que los contratistas cumplan con lo que está pactado en los contratos. Y tenemos un compromiso con los 87 municipios de poder llevar desarrollo turístico y comercial, pero mejoramiento de las vías. El Gobierno Nacional asignó al departamento de Caquetá 90.000 millones de pesos para la construcción de la segunda torre del Hospital Departamental María Inmaculada. Actualmente el Gobierno Nacional está solicitando la devolución de estos recursos presuntamente por irregularidades en la contratación. Creemos que aquí existen también intereses oscuros, mezquinos, que han querido torpedear, que han querido manchar este proceso que apenas se está iniciando, y por eso estamos insistiendo en una mesa de concertación, de diálogo, de trabajo. Hemos elevado diferentes oficios, no solo al ministerio, sino a diferentes entes de control para que entren a regular y tal vez a mediar en esta situación que afectaría la salud del departamento del Caquetá. El invitado de Pacífico Cabrera y colombianita de esta semana es el representante nariñense del Partido Conservador, Juan Daniel Peñuela Calvache, quien habló sobre la situación social en su departamento y las negociaciones con las disidencias de las FARC. En el departamento de Nariño hay unas dificultades que son macro. ¿Cómo pinta usted ese panorama desde su curul en la Cámara de Representantes? Bueno, sí, Nariño tiene una grave problemática social y económica. Primero, los temas de seguridad. Hoy tenemos nosotros en Nariño los índices más altos en materia de cultivos ilícitos de hectáreas. Triste, la tercera parte de todos los afectados por la violencia y por el conflicto anualmente son niños en el departamento de Nariño. Ocupamos los primeros lugares en desplazamientos, en confinamientos. Si a esto le colocamos la deficiente conectividad, nosotros no tenemos buenas posibilidades de conectarnos con el interior del país, la vía Pasto-Popayán, por ejemplo. ¿Negociaciones con disidencias? Sí, bueno, nosotros nos parece que es válido que desde las regiones también los mandatarios locales jueguen un papel muy activo en la construcción de paz. Hoy se denota una agenda para Nariño y una agenda a nivel nacional, pues se generan esas tensiones y se pone en riesgo que avance un proceso de paz que lo necesita Nariño y que lo necesita el país. ¿Me le puede dar de comer a colombianita aquí que tenemos? Totalmente. A ver, colombianita. A ver, hágale, colombianita. Bueno, ojalá siga trabajando por Nariño y siga trabajando también por la paz. Así será. Porque todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. La paz sea con usted, Colombia.
La entrevista completa la encuentran en el canal Congreso. Y así hemos llegado al final de Noticias Cámara de Representantes. A ustedes gracias por acompañarnos y recuerden seguir nuestros canales digitales. Los esperamos la próxima semana con mucha más información para que estén al tanto de toda la actividad legislativa. Hasta entonces.